Winston Churchill le dijo alguna vez a Stalin: el Mediterráneo es el débil vientre del cocodrilo. Churchill y sus jefes de Estado Mayor creían que el ataque a la Europa ocupada por los nazis a través de Italia acortaría la guerra. Los americanos, en cambio, no estaban convencidos. Preferían dar un golpe decisivo en el otro lado del Canal de la Mancha. Con renuencia acordaron reunirse con sus aliados británicos camino a Roma. El mundo en guerra. La tripa dura. Noviembre 1942. Junio 1944. Noviembre 1942. 11 meses después de Pearl Harbor, el ejército americano preparaba su primer encuentro con los alemanes. Operación Antorcha, nombre clave de los desembarcos angloamericanos en las colonias francesas en Noráfrica, Marruecos y Argelia. Las fuerzas de la Francia de Vichy no opusieron mucha resistencia. El comando galo rompió con el gobierno de Pétain y sus tropas se aliaron con los ejércitos angloamericanos. Un general yanqui, Dwight Eisenhower, era el comandante supremo. Planeadores americanos nunca se entusiasmaron con esa operación. El presidente Roosevelt estaba decidido a que sus fuerzas terrestres entraran en acción contra Hitler en 1942. El ataque a los alemanes en Túnez era una alternativa para un segundo frente. En Casablanca, a los 2 meses de los desembarcos, se reunió un grupo impresionante de oficiales ingleses y americanos. Los rusos no estaban presentes, pero todos allí sabían que había que hacer algo para aliviar la presión que sufría el Ejército Rojo. Churchill y Roosevelt tenían la palabra. 1943. Británicos y americanos firmes en Noráfrica. Hitler había reforzado las fuerzas de Rommel en Túnez, pero con el 8º ejército inglés avanzando desde el este, sería cosa de tiempo para que toda la costa africana cayese en manos aliadas. Y después, ¿qué? Hay que aceptar el hecho de que sí había grandes diferencias entre los dos lados respecto a cuál sería la futura estrategia de la guerra. Los británicos, jefes de Estado Mayor, Churchill, estaban a favor de que el futuro de la campaña se llevara a cabo en Italia para asestarle un golpe a la parte baja del bajo vientre de los alemanes para después unirse con los rusos. Los americanos pensaban justamente lo contrario, y ellos pensaban que la única forma de lograr derrotar a Alemania era tomar el camino más corto, hasta el corazón de Alemania, atravesando el canal y avanzar hasta las regiones del Ruhr y del Saar, áreas industriales, y luego destruir las fuerzas alemanas en esa forma. Los ingleses, encabezados por Sir Alan Brooke, jefe del Estado Mayor, llegaron a Casablanca decididos a salirse con la suya. Los americanos, bajo Marshall, fueron convencidos de que el siguiente objetivo sería la invasión de Sicilia, que esperaban los llevaría a la rendición de Italia. Así que el segundo frente para aliviar la presión sobre los rusos se pospuso otro año. Sin embargo, la noticia de la conferencia de Casablanca fue un inesperado anuncio del presidente Roosevelt. El señor Roosevelt empezó diciendo que cuando era joven, la gran reputación en la milicia americana,
Era del general Grant, que había enviado una orden diciendo que no aceptaría ningunos términos salvo la rendición incondicional. Y que estos, de hecho, eran los términos que los aliados o las Naciones Unidas querían presentarle a sus enemigos. Siguió hablando como si no entendiera la importancia de lo que acababa de decir. El señor Churchill se veía bastante sorprendido por esto, y creo que el señor Churchill pensaba que no era la mejor forma de presentar la posición aliada ante el enemigo. Sin embargo, como dijo entonces y después, era el teniente más activo del señor Roosevelt, y que estaba de acuerdo. Después de la conferencia, Roosevelt surgía en otra capacidad, como comandante en jefe de sus fuerzas. El ejército americano, fresco y confiado, había cruzado el Atlántico esperando arrasar con todo. Pronto sufrió una cruel desilusión. Arremetida a través del paso Catherine en Túnez, Rommel castigó a los yanquis, propinándoles una de las peores derrotas de toda la guerra. El Africa Corps estaba bien equipado, muy experimentado frente a los tanques ligeros y faltos de poder del tío Sam. La moral de los norteamericanos por los suelos. Muchos prisioneros. Las tropas tuvieron que afrontar el hecho de que esta sería una larga guerra, muy dura, y que los alemanes eran expertos. Los ejércitos nunca aprenden de otros ejércitos, tienen que aprender por sí mismos, y muchas de las tácticas que usamos desastrosamente en Catherine eran aquellas que los británicos habían usado también desastrosamente 2 años antes en el desierto occidental y descartaron. Creo que ayudó a nuestro ejército y también los hizo darse cuenta, porque los ingleses sí vinieron del norte a ayudar, que esto iba a ser un esfuerzo en cooperación, que no podíamos ganar solos. Y también acostumbró al soldado raso al hecho de que iba a haber una batalla tras otra. Pero a Rommel le faltó fuerza para explotar su victoria. Los aliados bajo el mando de Alexander se agruparon y en 10 días recuperaron el paso. Los alemanes estaban copados. El bloqueo aliado en mar y tierra cerca de la costa hacía imposible una evacuación en gran escala. Al sur, una patrulla del 8º Ejército se unió al 2º Cuerpo americano. El cerco se cerraba. 2 fuerzas aliadas, antes separadas por 3.000 kilómetros de montañas y desierto, se unían para el ataque final contra la posición alemana en África. Ejércitos muy superiores en número hacían retroceder al enemigo, ahora sin Rommel, que había regresado enfermo a Berlín. La aviación aliada tenía un dominio indiscutible. En 7 días, todo terminaba. El Africa Corps comprendió que era inútil pelear hasta el último hombre. Se rindió en masa. Desafortunadamente,
desafortunado general von Arnim, que sucedió a Rommel, también se entregó con su Estado Mayor. 250,000 de hombres fueron hechos prisioneros. Victoria igual que la de Stalingrado. Ayuda enorme para los británicos y su estrategia del Mediterráneo. Como se había acordado en Casablanca, Sicilia era la siguiente región a conquistar. Habían pasado 2 meses de la derrota alemana en campos tunecinos. Los ingleses y americanos empezaban a desembarcar tropas en las playas de Sicilia. Los ingleses encabezados por Montgomery, los americanos por el general Patton. Primera vez que esas dos personalidades tan disímbolas se veían involucradas en la misma campaña. Fue el 8º ejército británico el que se enfrentó a la resistencia alemana más salvaje. A la izquierda, los americanos de Patton pasaron por Sicilia con estilo. Encontraban aliados útiles entre la mafia y contactos familiares en la población. Creo que la situación fue un tanto aliviada por el hecho de que casi no había familia en Sicilia que no tuviera parientes en los Estados Unidos. Los desembarcos en Sicilia, que llevaron la guerra a su propia tierra, convencieron a los italianos de que su causa estaba perdida. El rendirse, si era posible masivamente, era ya obsesión de muchos jefes de las Fuerzas Armadas. Los ataques aéreos aliados sobre Roma, otra excusa para salirse de la guerra. Benito Mussolini, il Duce desde hacía 20 años, perdió las elecciones en su propio consejo fascista. El 25 de julio cayó. El rey Víctor Manuel apoyó al anciano mariscal Badoglio como cabeza de gobierno. Badoglio declaró públicamente que la guerra continuaría, pero de inmediato inició negociaciones secretas para rendirse. Ya entonces, después de una semana, Sicilia casi estaba en manos aliadas. Esta vez no habría una gran redada de prisioneros alemanes. La evacuación germana por el estrecho de Messina tuvo mucho éxito. La mayor parte del personal de la Wehrmacht escapó al continente, inclusive con todo y perros. El general Patton llegó antes que Montgomery a Messina. Los aliados habían desembarcado en Sicilia sin saber a dónde debían ir. Ante la perspectiva de un pronto colapso italiano, los ingleses estaban en favor de atacar Italia. Los americanos aceptaron una campaña limitada, pero insistieron en que Overlord, la invasión de Normandía, debería tener prioridad. Un enviado secreto, el general Castellano, fue despachado por Badoglio para averiguar en qué términos podía Italia unirse a los aliados. Pero los ingleses simplemente creían que los italianos debían rendirse y se rehusaron a decirle a Castellano sus planes de invasión. En parte, porque no querían que los italianos supieran lo limitados que estaban sus recursos. Todo lo que podíamos decirle al general Castellano fue esto. Bueno, les diremos 2 o 3 horas antes de que suceda, para que le den toda la asistencia que puedan a los británicos, a las operaciones aliadas. Finalmente, el 3 de septiembre, los convenios fueron firmados. Ese día invadieron los aliados. Montgomery cruzó el estrecho de Messina para atacar la punta de Italia, pero no encontró resistencia. Los alemanes se habían marchado al norte ante la amenaza de un desembarco aliado costa arriba.
Los italianos habían querido un desembarco para salvar a Roma de la ocupación alemana, pero no fue posible. El lugar más adecuado para americanos y británicos en su desembarco no estaba cerca de Roma, sino en Salermo, tan lejos como podía llegar la protección aérea de los aliados. La operación fue montada a gran velocidad para aprovecharse de la confusión en Italia. Las fuerzas al mando del general americano Mark Clark apenas eran suficientes para la gran tarea. En el camino, las tropas escucharon un mensaje radiado del general Eisenhower. El gobierno italiano se ha rendido incondicionalmente. Como comandante en jefe de los aliados, he concedido un armisticio militar. El armisticio fue firmado por mi representante y el representante del mariscal Badoglio y entrará en vigor desde este instante. La rendición de sus aliados no sorprendió a Hitler. Ya había enviado refuerzos al norte de Italia. Aquí, los italianos fueron rápidamente desarmados. Era un plan con el irónico nombre de Operación Eje. En ese momento Hitler todavía no decidía dónde mantenerse fuerte. Ante el riesgo de ser fusilados por traición, Badoglio y sus ministros subieron a sus autos y huyeron. Al sur de Roma, la fuerza de invasión de Clark se acercaba a las playas. En Salerno, si se llega por barco, se ven las montañas que lo rodean todo y se ven los pasos claramente. El enemigo estaría a tiro de piedra. Los germanos estaban listos y esperaban. Después de 48 horas, los alemanes lanzaron un furioso contraataque. La situación en la cabeza de playa se hizo tan precaria que Clark pidió planes para posible reembarque. Pero con apoyo masivo por mar y aire, los invasores de Salermo pudieron mantenerse firmes. Después de una semana de crueles batallas, los alemanes se retiraron. Se necesitó la intervención de toda la Fuerza Aérea para salvarnos en Salerno. De todas las batallas del general Eisenhower, esa fue la única, creo yo, donde nos acercamos más a una derrota. Yo nunca he abrigado ninguna duda de que no haya sido una operación totalmente exitosa. Nos ordenaron que entráramos, que tomáramos la cabeza de puente y lo hicimos. Se nos ordenó capturar el puerto de Nápoles y lo hicimos en 3 semanas. Hasta aquí todo bien. Al menos gran parte del sur de Italia estaba en manos aliadas.
Nápoles había una gran carestía, inclusive motines para obtener pan. El agua escaseaba. Hubo una epidemia de tifo. El avance continuaba, pero más adelante encontrarían la verdadera resistencia alemana. Los comandantes aliados tenían la esperanza de que Hitler se hubiese retirado al norte, pero todo lo contrario. Muy animado por su aparente victoria en Salermo, había decidido luchar aquí, en las montañas, al sur de Roma. Como una falsa lira, Mussolini reaparecía. Un grupo alemán de rescate lo sacó de su escondite y lo llevó con Hitler. Führer estaba asombrado por su aspecto, pero pensó que todavía le sería útil para animar a los fascistas en la Italia ocupada por los alemanes. Las fuerzas alemanas en Italia eran encabezadas por Kesselring, uno de los comandantes más capaces de la guerra. Kesselring tenía mucho a su favor. La región rocosa que corre a lo largo de Italia significaba que los aliados deberían avanzar por las planicies de la costa en ambos lados. La única forma de flanquear a los alemanes era con desembarcos anfibios, pero el equipo necesario para ello estaba asignado a Normandía. En su marcha hacia el norte a sus posiciones defensivas, los hombres de Kesselring destruyeron las únicas vías de comunicación. En los pueblos dejaban trampas. Esto era Nápoles. Eran tropas bien entrenadas, eran tropas tenaces, bien dirigidas, y hay algo en que quiero hacer hincapié, y es que eran homogéneas, todos eran de una nacionalidad, y todos estaban equipados con las mismas armas y municiones, comían la misma comida, y creían en su mayoría en el mismo Dios. Y nosotros, yo tenía 16 nacionalidades diferentes conmigo. Algunos no podían comer esto, no podían comer aquello. Algunos no querían pelear los viernes o algún otro día de la semana. Y los ingleses con sus armas de infantería y artillería totalmente diferentes a las nuestras, no se podían movilizar fácilmente de un frente a otro como lo hacían los alemanes. Invierno. El comandante terrestre aliado, el general Alexander, y sus colegas se enfrentaban a la desagradable realidad de su estrategia del Mediterráneo. El ejército, acostumbrado a avances rápidos a través del desierto, podía ahora avanzar solamente unos metros cada día. En las montañas, el quinto ejército de Clark también estaba parado. Nos entregaron botas después de que había dejado de llover. Y si alguien hubiera estado en el negocio de botas, las hubiera encontrado por millones a los lados de los caminos. Porque no se podía caminar con ellas. Era imposible atravesar ese fango. Esta no era la Italia con sol de los anuncios turísticos. La única forma en que podía salir un soldado de infantería era en camilla. Y por eso era deseable estar herido.
Muy mal tiempo, terreno accidentado, fuerte resistencia alemana. Para los hombres detenidos, esta tripa dura no justificaba la visión de Churchill. Puedo imaginarlo ahora viendo su mapa y con su forma persuasiva apuntando al vientre blando del Mediterráneo. Después de llegar ahí, a menudo pensaba que era más bien una tripa dura y no el suave vientre que él quería hacernos creer. Antes de finalizar 1943, los aliados estaban atacando la línea invernal de Kesselring. Alexander tenía 11 divisiones. Kesselring, 9 con 8 más en reserva. En cada pequeña aldea en las montañas. En diciembre, la 36ª División Americana trató de tomar San Pietro. Era una de las cosas más comunes en nuestra lucha en Italia. Se llegaba a una posición, se hacían trincheras y se esperaba. Nosotros disparábamos y ellos también. Y solo cuando ellos estaban listos para marchar, nosotros avanzábamos. Después de 10 días, los americanos tomaron San Pietro. ¿Pero a qué precio? En todo regimiento había una unidad de registro de tumbas. Su deber era recoger cadáveres. Y lo que hacían era, si alguien había sido sepultado deprisa, lo desenterraban. O si estaba tirado ahí, lo recogían y lo metían entre las mantas y lo ponían en los camiones y se lo llevaban a un cementerio temporal por ahí. Supongo que algunos hombres fueron sepultados como 4 o 5 veces por eso. Y me parece desafortunado, ya que yo siempre decía que deberían dejarlos donde estaban. Mussolini le había dicho a su pueblo, la guerra pone la marca de nobleza en aquellos que tienen el valor de afrontarla. En Teherán, noviembre de 1943, Roosevelt y Stalin le ganaron a Churchill y marcaron fecha al desembarco en Francia, mayo 1944. Italia habría de convertirse en algo secundario, pero después de Teherán, Churchill se rehusó a aceptar el estancamiento en Italia. Habló con Roosevelt y lo convenció de que le prestase equipo para un nuevo desembarco anfibio. El plan tenía 2 etapas. Primera, el 5º ejército de Mark Clark atacaría a los alemanes en Cassino, atraería sus fuerzas hacia el sur y minaría sus reservas. Después, las tropas anfibias entrarían en acción.
atrás de las líneas en Anzio, a tan solo 35 kilómetros al sur de Roma. En Cassino, los alemanes contaban con terrenos altos. Podían ver todo lo que se movía en el valle. El Quinto Ejército atacó el 20 de enero. Sus tropas no habían sido reforzadas, tenían hambre, estaban entumecidas y cansadas. El ataque fracasó estrepitosamente. Pero la segunda etapa del plan se llevó a cabo 2 días después, el asalto a Anzio. Habiendo entrado a Salerno sin suficientes tropas, ningún comandante tiene nunca lo que cree que debe tener. Yo había decidido que si iba a ser el comandante que entrara a Anzio, o si iba a ser el comandante de todo, que no deberíamos entrar sin lo necesario. Entré con menos de 2 divisiones, que fue totalmente inadecuado. Pero así son las cosas de la guerra. Se hace lo que le ordenan hacer o designan a otro para que lo haga. Los alemanes esperaban un desembarco enemigo, pero no sabían por dónde. No tenían suficiente tropa para proteger todas las playas. La fuerza en Anzio no encontró ninguna resistencia. Nada. Ni un disparo a lo lejos. Nada. Y cuando amaneció, recibimos una enorme sorpresa. En unos minutos por el camino apareció un auto que parecía ser conducido por un ebrio. Iba de un lado para otro. Estaba lleno de alemanes felices que habían pasado la noche en Roma y regresaban borrachos. No podían creer que los estábamos capturando y decían, "Klein camarada", y me abrazaban todos. Finalmente los metimos en la cárcel. Así fue el desembarco, una absoluta sorpresa. La cabeza de playa en Anzio había sido totalmente consolidada con extraña calma. Después de Salermo parecía increíble que los alemanes no respondiesen. Tal vez era el momento de una carrera relámpago al estilo del general Patton hacia las puertas de Roma. Pero el comandante americano en Anzio no era Patton. El general Lucas era un hombre cauteloso que quería que la cabeza de playa estuviera asegurada antes de ir tierra adentro. Alexander no se opuso. En Londres, Churchill se quejaba amargamente. Pensé que habíamos arrojado a un gato montés en las colinas de Albán, pero solamente hay una ballena varada en la playa. Había solo 2 batallones y apenas unas pocas baterías muy anticuadas en la costa a defender. Si los americanos se hubieran dado cuenta de la situación, se habrían quedado la noche del día de desembarco en Roma. El general Lucas podía, pero pronto hubiera afrontado una abrumadora fuerza que lo habría derrotado. Hubiera sido derrotado, no hay ninguna duda. Así que tuvimos que atrincherarnos en uno de los perímetros más grandes y esperamos el ataque que se presentó. A pesar del ataque sorpresivo de Alexander, Kesselring se recuperó rápidamente. Animado por las exigencias de Hitler de la liquidación inmediata de ese tumor llamado Anzio, empleó todo lo que tenía en su contraataque. Si en Anzio fracasaban los aliados, entonces tal vez lo pensarían 2 veces antes de cruzar el Canal de la Mancha. Unidades aliadas de avance, dispersas en las playas, fueron acribilladas por los alemanes. Había una unidad que yo sé que se rindió. Doblaron sus abrigos y se entregaron.
Ya no podían resistir más, eran jóvenes y nunca habían visto nada igual. Yo no puedo culparlos. Dos batallones de Rangers americanos fueron capturados y los hicieron desfilar tristemente por Roma. La cabeza de playa podía ser relevada solamente desde el sur, rompiendo la línea defensiva alemana que pasaba por el monasterio de Monte Cassino, colocado sobre el valle. Un puesto de observación aquí controlaría todo lo que se moviese a muchos kilómetros a la redonda. Los aliados creían, equivocadamente, que el histórico monasterio estaba fortificado. Era la opinión general y la creencia general de las tropas que estaban en ese frente que el monasterio de Monte Cassino estaba siendo usado para propósitos militares por los alemanes. Y siendo ese el caso, y siendo también parte de mi filosofía militar, así como la de muchas otras personas, yo no quería mandar tropas a una batalla sin darles todo el apoyo físico y material que se pudiera para que tuvieran una mayor oportunidad de éxito. En febrero de 1944, más de 200 bombarderos hicieron polvo el monasterio de Monte Cassino. Aéreos y terrestres estaban mal coordinados, dándole tiempo a los alemanes para enterrarse en los escombros y protegerse perfectamente. La línea Gustav se mantuvo firme. En Anzio, Kesselring arrojó 10 divisiones alemanas contra las 4:30 de los aliados. Hitler esperaba que Anzio fuera el cambio de curso para el futuro de Alemania. La unidad que penetrase, había prometido, tendría el honor de escoltar prisioneros aliados en el mismísimo Berlín. Olas masivas de infantería germana eran utilizadas. Atravesaron la desolada campiña llena de hoyos, tanques destruidos, jeeps abandonados en el camino. Y hasta ahora no entiendo la táctica alemana. Hubo un momento en que podíamos verlos abandonar sus líneas, como las viejas películas de la batalla del Somme, y caer cuando nuestras ametralladoras los mataban. La ofensiva alemana duró 4 días. Finalmente fue la superioridad aliada en cuanto a cañones pesados la que decidió la batalla. Los alemanes se retiraban, pero a los aliados todavía les faltaba fuerza para avanzar. Era un empate. Tuvimos que hacer trincheras y Anzio se convirtió en un sistema de trincheras anticuadas como en la Primera Guerra Mundial.
Fueron bombardeadas, dispararon morteros y tuvieron que formar patrullas. Y en ocasiones generales muy listos mandaban gente para tratar de averiguar quiénes estaban frente a nosotros para atacar las trincheras. Era como de novela. Las dos líneas del frente estaban separadas por unos cuantos metros. A la hora de comer, el cocinero solía gritar, ¡a comer! Hacíamos cola con nuestros botes para comer. Pero antes de llegar donde el cocinero, los enemigos mandaban algo grande, con sus cañones, claro. Y automáticamente, en cuanto se oía, nos tirábamos todos al suelo. Ya estábamos acostumbrados. Caminábamos agachados cuando caminábamos por allí y decíamos que era la posición Anzio. Estando recostados ahí, encendíamos la radio que no debíamos tener y oíamos la voz de Sally. Sally vivía en Roma y era una gran... Bueno, se oía como la mujer más hermosa y sexy del mundo. Le gustaba enviarle mensajes a la tropa, decía, hola, hola, porque... Las mujeres siempre creen que entre más bajo hablen, más sexy se oyen. Ella tenía la voz más baja que he oído en mi vida. Decía... Hola, soy Sally. ¿Por qué no vienes a verme? El soldado Fox, ¿recuerdan lo que le pasó? Pisó una mina. Son horrendas esas minas. Luego se oían los gritos del soldado Fox casi toda la noche. No sean como el soldado Fox. Vengan a ver a Sally. Luego oíamos un estruendo desde arriba y dejaban caer folletos de propaganda que decían: los yanquis están arrendando a sus mujeres. Se están divirtiendo mucho en la alegre Inglaterra. Y había una foto de una mujer desnuda en los brazos de un americano, o de un americano arreglándose la corbata mientras ella se ponía las medias. En Cassino, los aliados mantuvieron la presión. La meta era copar a tantos alemanes como fuese posible. Un tercer intento de tomar el monasterio en ruinas empezó con bombardeo masivo del pueblo de Cassino. 500 aviones llegaron bajo la palabra clave de Bradman va a batear mañana. Para vergüenza, entre los lugares destruidos estaba el cuartel del 8º Ejército Británico. Una vez más faltaba coordinación entre las fuerzas aéreas y terrestres. Después del bombardeo, los alemanes salieron de sus madrigueras y se colocaron en sus puestos antes de que los neozelandeses lanzaran su ataque. Los defensores germanos eran paracaidistas de primera. Se combatía de casa en casa, de cuarto en cuarto, de sótano en sótano. Los neozelandeses perdieron 4.000 hombres. Los alemanes se mantenían firmes. 3 asaltos a Monte Cassino, 3 sangrientos fracasos. Los comandantes aliados por fin se dieron cuenta de que para tomar la montaña tenían que aplastar a los defensores a base de muchos hombres. Reforzaron masivamente el 5º Ejército. También usaron un elaborado plan de engaño para hacer creer a los alemanes que preparaban otro desembarco anfibio al norte de Roma. Los alemanes cayeron en el Garlito y debilitaron sus defensas de la montaña.
Al fin había más aliados que alemanes, 3-1. Después de un ataque de artillería con 2000 cañones, el monasterio cayó. Tropas polacas fueron las primeras en llegar a las ruinas donde izaron su bandera. En los ojos de los germanos capturados se veía la historia de su odisea. Los alemanes estaban ahora en franca retirada. Kesselring declaró Roma ciudad abierta y trató de reorganizarse al norte de la capital. El 25 de mayo, los conquistadores de Cassino se unían con la cabeza de playa de Anzio. El plan de Alexander era que Clark interceptase la retirada alemana, pero Clark lo reunió todo para la marcha a Roma. Estaba resuelto a llegar antes que nadie y llegó. La noche del 4 de junio de 1944, entraron los primeros aliados a la ciudad eterna. Los romanos que habían apoyado al lado equivocado, ahora pagaban el precio. El triunfo romano de Clark fue de poca duración. Kesselring volvería a reunirse con sus tropas. Por delante otro invierno italiano. Pero en menos de 48 horas la atención del mundo cambiaría a otro frente. Las playas de Normandía en el día más largo de la historia.